Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar las proyecciones para un estudio periférico de miembros inferiores. Comencemos. Para el estudio diagnóstico de miembros inferiores, siempre vamos a comenzar con una ortograma. ¿Por qué? Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿por qué vamos a comenzar con una ortograma si lo que yo quiero estudiar son los miembros inferiores? Muy buena pregunta, diría. Eh, Bueno, el estudio del ortograma se realiza como rutina en el estudio de los miembros inferiores por dos motivos. Una, para tener un control desde lo que serían las arterias renales hacia la bifurcación ilíaca, porque es por donde vamos a abordar el miembro a estudiar. Y como para un procedimiento de angioplastía de miembros inferiores, se necesita tener un control de lo que sería el trayecto aórtico desde la aorta abdominal, por si necesitamos subir una cuerda o lo que sea. Tenemos que estar seguros de que en la aorta no hay ninguna obstrucción, no hay aneurismas, precisamente para no romper nada con las cuerdas que utilizamos para los procedimientos de angioplastía. Entonces siempre vamos a comenzar con una ortograma abdominal que tome desde las renales hacia abajo. ¿Y por qué desde las renales y no desde más abajo, diría? Bien, porque si fuese el caso de que hay que colocar una endoprótesis por algún aneurisma de aorta, tenemos que estar seguros de que no se vayan a tapar las arterias renales con la endoprótesis a colocar. Entonces, siempre lo vamos a realizar desde las arterias renales hacia abajo. Y mejor si se lo puede hacer con el protocolo de sustracción para que elimine el hueso y se vea con mejor claridad lo que es el trayecto de la aorta abdominal. Para ello se le pide al paciente que no respire, que no se mueva, que no hable, que no trague, ¿sí? Que la exposición dura unos segundos, y una vez hecha la inyección del material de contraste, una vez que se tomó la imagen, se le vuelve a decir al paciente que respire normal. Una vez que se hizo el aortograma a nivel abdominal, se va a hacer una imagen a nivel de la pelvis, ¿sí? Que abarque aproximadamente desde las crestas ilíacas hacia los isquiones, ¿sí? Para ver específicamente el trayecto de lo que serían las arterias ilíacas. Recuerden que arriba, cuando hacemos el aortograma, vamos a ver la bifurcación, ¿sí? Vamos a estar viendo el Carrefour, la bifurcación ilíaca. Y ahora lo que quiero ver es específicamente ambas ilíacas, ¿sí? Así que por eso centramos la imagen en lo que sería la pelvis, desde las crestas hacia los isquiones. Y también lo hacemos en protocolo de sustracción, y le indicamos al paciente que durante la inyección del material de contraste no respire, no trague y no se mueva. Y se van a obtener dos imágenes como la siguiente. Para comenzar con el estudio de miembros inferiores, en este caso con este tipo de equipo que tenemos, que es un equipo de suelo, el cual no nos permite que el tubo venga hacia los pies del paciente, lo que vamos a hacer es colocar nuestro tubo lateralizado, como lo están viendo ahí atrás, ¿sí? En posición del enfermero, y teniendo el paciente con los pies hacia allá, hacia adelante, es decir, hacia donde se encuentra nuestro tubo.
Lo que vamos a hacer es pedirle al paciente, ¿sí? Ya una vez ya que se realizó todo el estudio de la aorta, le pedimos al paciente que rote el miembro inferior a estudiar, ya sea el derecho o el izquierdo, en sentido interno. Es decir, que trate de tocarse ambos dedos pulgares de los pies. Por ejemplo, si esto fuese en los pies del paciente, lo que voy a hacer es una rotación interna así o así, dependiendo el miembro que voy a estudiar. Entonces, si comenzamos con el pie derecho o la pierna derecha, lo que vamos a hacer es una rotación interna del miembro inferior y nos vamos a ayudar con la angulación del equipo. Entonces, para ello, ¿sí? Una vez que hizo la rotación interna, supongamos que esta es la pierna del paciente, ¿sí? Hago la rotación interna y lo que voy a hacer es angular el tubo, ¿sí? En aquel sentido, es decir, hacia la derecha del paciente, ¿sí? Y voy a tratar de hacer que coincida, ¿sí? El miembro inferior a estudiar con el centro del intensificador. Para ello, si necesito ayudarme con los movimientos de la mesa, es decir, subir o bajar la mesa, porque muchas veces nos ha pasado que la lateralización de la mesa no es suficiente por el tamaño del paciente. Entonces vamos a comenzar a subir y bajar la mesa para mantener el miembro inferior a estudiar en el centro del intensificador. Y se obtendrá una imagen similar a esta. Una vez que hicimos ese barrido, ¿sí? Para ello vamos a colocar antes el protocolo de periférico en movimiento y nos vamos a ubicar en la cabeza del fémur, a la altura de la cabeza del fémur, y hacemos todo el barrido siguiendo nuestra ilíaca superficial, ¿sí? La femoral, la arteria femoral superficial, ¿sí? Seguimos todo el trayecto arterial. Recuerden que viene de la siguiente manera: sería desde arriba, lo que es ilíaca, después se divide en femoral profunda y femoral superficial. La que seguimos siempre es la superficial. Cuando va llegando a la rodilla, a la altura del canal de Hunter, pasando el canal de Hunter, se va a transformar en lo que sería la poplitea, ¿sí? Después, hacia abajo, vamos a tener lo que es tibial anterior, tronco tibio peroneo, y vamos a seguir todo el trayecto hacia el pie. En este caso, en el pie, vamos a ver superpuesta la imagen, ya que al estar en rotación interna y el tubo de frente, nosotros estamos viendo al pie desde arriba, ¿sí? Lo estamos viendo así en este sentido. Por más que esté así lateralizado, ¿sí? Yo tengo el tubo acá arriba con esta angulación, ¿sí? Y lo estoy viendo desde arriba. Entonces vamos a ver el trayecto arterial superpuesto. Ahora, una vez que hemos obtenido esa imagen, se puede hacer otra imagen dinámica en movimiento desde la rodilla hacia el pie en sentido contrario. ¿A qué me refiero? Si antes el paciente tenía rotación interna del pie
Lo que vamos a hacer ahora es que lo coloque en posición anatómica, es decir, normal, ¿sí? Que sería rotación externa, ¿sí? Si este fuese el pie del paciente, luego que lo coloque en posición anatómica, en rotación externa, ¿sí? Y voy a angular el tubo en sentido contrario. ¿Por qué angulamos el tubo si hago rotación interna o externa del miembro del paciente? Bueno, porque muchas veces la rotación que hace el paciente con el miembro inferior no es lo suficiente como para lograr despejar las arterias de los huesos, que es lo que estamos buscando en ese caso. Entonces lo que hacemos es compensarlo con la angulación del tubo. En caso de que el paciente tenga una buena rotación externa o una buena rotación interna del miembro inferior, lo vamos a estudiar en AP, es decir, con el intensificador de la siguiente manera. AP, ¿sí? Antero-posterior. ¿Por qué? Porque no sería necesario hacer la rotación si el miembro del paciente tiene una buena rotación, ¿sí? Pero siempre nos ayudamos un poquito porque suele pasar eso, que son pacientes, recuerden, son pacientes que vienen con mucho dolor de los miembros, entonces no los pueden movilizar mucho, ¿sí? Entonces, para eso hacemos la rotación del tubo. Entonces, volviendo, si hacemos la rotación externa del pie, ¿sí? Nos vamos a angular en sentido contrario. De esa manera. Siempre haciendo coincidir el miembro inferior a estudiar con el centro del intensificador de imagen. Y hacemos el barrido desde la rodilla hacia el miembro inferior, ¿sí? Y se obtendría una imagen similar a esta. Una vez que se hizo eso, pasamos al otro miembro, si es que ya se observó todo lo que se quiso en ese tipo de proyecciones que hicimos, ¿sí? Si llegara a quedar alguna duda, lo que suele hacer es repetir una o dos proyecciones con protocolo de sustracción, dependiendo la zona en la que se quiere estudiar. Siempre respetando la rotación interna o la rotación externa del miembro a estudiar, si es que vamos desde la rodilla hacia abajo, ¿sí? Para poder precisamente despejar bien lo que serían los trayectos arteriales que queremos observar. Y con protocolo de sustracción se observaría de la siguiente manera.
Una vez que se despejaron todas las dudas de los trayectos arteriales que se quieran estudiar, de un miembro se va a estudiar el otro miembro. Se va a hacer exactamente lo mismo que hicimos para uno, se hace en el otro, ¿sí? Pero bueno, en este caso tengan en cuenta que si vamos a estudiar el lado izquierdo, la primera proyección sería así como está el tubo, que sería en oblicua izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo el pie izquierdo acá, mi pie izquierdo, hago rotación interna, voy a hacer oblicua izquierda así como está, ¿sí? Para que la tibia y el peroné nos dejen un espacio abierto por donde vamos a poder observar lo que es tibial posterior y peronea. Y bueno, la otra proyección sería el contrario, ¿sí? Colocamos el pie en sentido contrario, ¿sí? Angulamos en la otra dirección, de esta manera, ¿sí? Y lo que hacemos en este caso es superponer la tibia y el peroné, entonces me permite observar con más claridad el trayecto de la tibial anterior y la tibial posterior. Y en el caso del pie, vamos a estudiar siempre mejor lo que sería la tibial, perdón, no la tibial, sino la pedia, ¿sí? Que nace de la tibial anterior, y la plantar en proyección de perfil. Para ello, ¿cómo vamos a hacer la proyección de perfil? Bueno, con una angulación, ¿sí? Es decir, que si yo estoy estudiando en este caso, ¿sí?, el miembro inferior izquierdo, esto, y yo lo quiero ver de perfil, lo único que hago es rotación externa y angulación en sentido contrario, ¿sí? Entonces yo lo voy a ver al pie de perfil y obtendrán una imagen como esta. También para estudiar el pie podemos utilizar una proyección craneal, ¿sí?, AP craneal, para poder abrir bien y ver lo que sería el arco que genera lo que es la tibial anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que hacer que el paciente coloque el pie en posición neutra, ¿sí?, es decir, hacia frente, neutro, y angular el tubo, ¿sí?, hacia craneal, ¿sí?, de esta manera. ¿Sí? Más o menos así. Bueno, siempre vamos a jugar un poco con la angulación, ya sea más o menos, dependiendo la colaboración del paciente y lo que queremos observar. Entonces, de esta manera, si el paciente tiene el pie en posición neutra, así, de esta manera, ¿sí?, lo que voy a lograr es que el pie se alargue, se elongue en la imagen, ¿sí? Lo voy a ver de frente, es decir, que yo voy a estar viendo esta parte del pie, lo que sería el tarso del pie, si este fuese mi pie, obviamente, ¿no? Entonces estaría viendo el tarso y lo que voy a ver es el arco que forma la pedia, y me confundo con la tibia, la pedia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante observar eso? Y los dedos, obviamente, también queremos ver la irrigación hacia los dedos. Entonces, una de las razones es esa. Quiero observar la irrigación hacia los dedos de los pies y observar si es que hay o no alguna obstrucción a nivel de la arteria pedia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pueden realizar angioplastías de miembros inferiores punzando la pedia, ¿sí? Entonces es de suma importancia ver si hay alguna obstrucción a nivel de este trayecto arterial,
por si es que se necesita realizar alguna angioplastía por vía retrógrada sería, ¿sí? Es decir, desde el pie hacia la parte ilíaca. Es un procedimiento bastante complejo, lleva su tiempo, ¿sí? Pero sí se puede hacer, se realizan angioplastías desde los pies hacia arriba, ¿sí? Con doble abordaje, con abordaje femoral y con abordaje pedio. Pero bueno, eso es otro tema que lo veremos en otro video. Bien, eso fue básicamente cómo se realizan las proyecciones para un estudio diagnóstico de miembros inferiores. Espero que el video te sirva, que el video te haya gustado. Si te gustó, no olvides dejar like, comentar y suscribirte al canal. Un abrazo, nos vemos en el próximo video.